conocemos a Cristo y el Evangelio? ¿Cómo hacemos cuál es la relación del Antiguo Testamento con nuestra vida? Pero bueno, a eso vamos a llegar más adelante. Yo quisiera arrancar compartiendo algo que siento que ha sido como un tropiezo que socialmente nosotros tenemos a la hora de acercarnos al Señor. Creo que la balanza en términos de la espiritualidad o de la religiosidad ha girado en torno a dos extremos bastante opuestos. Algunos lo han comparado a estos extremos como en la parábola del hijo pródigo, de los dos hijos, un hijo mayor y un hijo menor, ¿cierto? Vemos que socialmente hay una fuerte tendencia a la irreligiosidad, a un divorcio de la idea de Dios, ¿cierto? Como que Dios, realmente no queremos este Dios que regula, manda, dirige, queremos la libertad y se torna hacia la irreligión, que algunos llaman también como el relativismo. Pero el otro lado a veces aparece como una respuesta de la religiosidad o el legalismo, ¿cierto? Como personas que se van al otro extremo de cumplir y cumplir, cumplir, ¿cierto? Vivir como con mucha reverencia y temor al Señor en sus vidas, cosa que es muy buena, pero tratando de cumplir cada mandamiento que Dios manda. Y encontramos como esos dos extremos que a veces socialmente identificamos como, bueno, una vida sin Dios y una vida como aferrada a la ley y al cumplimiento de normas, que a veces se lee el cristianismo de esa manera. Como respuesta, digamos que en nuestra sociedad hemos encontrado una manera como de conciliar esa brecha tan grande entre la irreligiosidad y la religiosidad, y aparecen, digamos que, unas variantes que se acercan un poquitico más al centro, ¿sí? Desde la irreligiosidad, quizás algunas personas que tienen conciencia de Dios se empiezan a mover algo hacia acá para acercarse a un Dios, pero a un Dios que es un Dios de amor, ¿cierto? Un Dios misericordioso, tierno y perdonador. Pero un Dios que de alguna manera sabe que somos humanos, y por ende nosotros pecamos. El Señor sabe que nosotros no podemos cumplir sus mandamientos, así que Él es un Dios de gracia que entiende nuestra incapacidad y aún así, independientemente de cómo tú vivas tu vida, te perdona, ¿sí? Eso, este escritor y teólogo Dietrich Bonhoeffer lo nombró como una gracia barata, ¿cierto? Una gracia que te permite vivir de la manera que tú quieras. Por el otro lado, desde el legalismo, quienes quedamos hastiados de alguna manera, quedaron hastiados de esa normatividad, de esa imposición de la religiosidad, empezó a moverse un poquitico más hacia el centro, tratando de entender como que, bueno, no, con Dios la vida no es como una guachafita, ¿cierto? No es como que yo puedo hacer lo que quiera. Él sí tiene normas, pero hay una gracia que me ayuda, ¿cierto? Que me cubre, que me perdona, y viven su filosofía de vida y su acercamiento a Dios, lo puse yo como en un ayúdate que yo te ayudaré. Estas personas han llegado a comprender que sí hay un Dios con el cual se relacionan, que es un Dios de amor, de gracia, que también trae dirección a través de sus mandamientos a su vida, pero han hecho una lista de qué implica, de alguna manera, honrar al Señor. Las cosas que son, de alguna manera, como buenas y urgentes que se necesitan hacer y otras que no importan tanto. Eso es básicamente donde yo clasifico mucho de la experiencia cristiana hoy en día. Que nosotros entendemos la gracia del Señor, pero también entendemos las demandas de Dios. Pero en nuestra mente hemos hecho como una subdivisión de las leyes. Entonces, hay cosas y mandamientos específicamente que nos hacen temblar mucho. Cosas que yo diría, uy, no, yo nunca haría eso. Yo nunca en mi vida haría eso, porque eso sería deshonrar al Señor. Pero que hay una serie de un montón de cosas que se dejan pasar. ¿Me entienden el punto? Entonces, personas que dirían, no, yo nunca mataría a nadie, yo nunca sería infiel, o yo nunca, no sé, qué otras cosas como cotidiana.
Sí, yo nunca emprendería violencia, ¿cierto? Yo nunca haría como Will Smith pues ahí en los Oscars. Yo nunca haría eso porque eso es una cosa como que ofendería a Dios. Pero de alguna manera puede vivir haciendo fraudes, haciendo negocios por debajo. No es infiel, pero es una persona lasciviosa que está mirando constantemente, deseando a otros, puede ser envidioso, mentiroso, para poder sobrevivir en un mundo de negocios. Es decir, y no tiene problema con eso, pero sí con las leyes que él dice, uy, no, esto sí yo no lo puedo infringir. Entonces como que de los dos extremos, de la irreligiosidad y la religiosidad, empezamos a crear como algo que yo le he llamado como ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no la alumbre. Y la verdad, creo que nosotros en el cristianismo hemos llegado a tratar de encontrar como que cuál es el perfecto equilibrio entre las demandas de Dios en la ley y su gracia que me dice que me perdona gratuitamente y que no es por obras, sino por su misericordia, que ha dado una salvación. Entonces como que, ¿cómo debemos vivir en medio de estas dos tendencias tan fuertes y distorsiones culturales que hemos tenido? Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Bacano, ¿no? Pero a diferencia de otros momentos y de otras predicaciones, voy a arrancar con el problema y cómo es que se ha vivido históricamente esta realidad para poder ver en nuestro texto de hoy quizás algo que nos puede traer mucha luz en cómo el Señor nos llama a nosotros como seguidores de Cristo a relacionarnos con las demandas de la ley. ¿Listo? Hoy vamos a estar en Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 20. Les pido me disculpen, todavía tengo la garganta como maluca. Pero les pido que me acompañen a orar antes de entrar en este tema. Ay, Señor, yo creo que en verdad todos nosotros no nos percatamos de las maneras en que nuestra cultura le da forma a nuestra vida, a nuestras creencias y a nuestra relación contigo. Pero yo te pido, Señor, que hoy tu palabra como que saque en relieve quizás algunas de las distorsiones que hemos tenido en cuanto a la gracia, en cuanto a la ley. Especialmente, Señor, purga en nuestro corazón. Esos evangelios como manufacturados que nos hemos armado, que son funcionales, pero que muchas veces no son bíblicos. Y que en últimas terminan distorsionando no solo el evangelio, sino lo más grave es que terminan distorsionando la imagen tuya en nuestro corazón. Ayúdanos a entender bien, por favor. Te pido que tu Espíritu nos hable, que tu palabra sea luz para ver lo que hay torcido y correr a ti para arreglarlo, para celebrar lo que hemos aprendido y agradecer por lo que nos has dado. Pero danos hoy una imagen más clara de quién eres tú, Señor. Porque entre más claro sabemos quién eres tú, más claro entendemos quiénes somos nosotros y cómo debemos vivir entonces. En el nombre de Jesús oramos esto. Amén. Amén. Identifiquemos el problema. Hay digamos que teológicamente, este debate se ha resumido en dos términos que se llaman el legalismo, que es el que más conocemos nosotros, y el lado opuesto, bueno, el otro lado opuesto, es el antinomianismo, ¿cierto? Legalismo y antinomianismo, aunque en últimas este antinomianismo fue algo que Lutero le tocó también enfrentar con uno de sus amigos y una corriente herética que fue en últimas también como anulada. Es algo que
los historiadores ven que aún en la iglesia del primer siglo tuvieron que enfrentar. ¿Qué es esto del antinomianismo? Arranquemos por ahí. La palabra antinomianismo, pues por deducción, es como sin o anti o en contra de la ley, en contra de la ley. De ahí está este movimiento y se usa para hablar de toda actitud y enseñanza que afirme que podemos relacionarnos con Dios y vivir en plenitud sin necesidad de obedecerlo. ¿De dónde sale eso? Pues básicamente de la comprensión de que si somos justificados delante de Dios solamente por la obra de Jesús, y si nuestras obras no son tomadas en cuenta para nuestra salvación, sino que es por gracia a través de la fe, uno si ya disfruta de ese perdón, y esa justificación y esa gracia, entonces no importa cómo vivas. Ya tienes el perdón de Dios y ya tienes la aceptación de Dios, ya tienes la aprobación de Dios. Entonces el antinomianismo no es las personas que dicen, no, Dios no importa y yo vivo sin ley y como quiera. No, el antinomianismo habla de personas que saben que son justificadas por Dios a través de Cristo y eso les da una licencia para vivir como ellos quieran. ¿Listo? ¿Quedó claro el antinomianismo? Entonces la ley, en últimas, con todas sus demandas ya fue quitada. ¿Y de dónde aparece esta idea? En últimas, de todas las referencias que nos dice que solamente por la gracia del Señor somos justificados. Recuerdan por allá en Gálatas 2, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Entonces, si no vamos a ser justificados o aprobados o recibidos por Dios por cumplir la ley, pues entonces la ley no sirve para nada en nuestra vida. Entonces podemos vivir como bien nos parezca. ¿Vale? ¿Ya ven por qué fue calificado como una herejía? Básicamente porque obviaba o dejaba de lado el hecho de cuando dice Juan en el capítulo 14, versículo 15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, ¿cierto? O por allá Romanos 6, 1, 2, ¿qué pues diremos? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? Estas personas en últimas dijeron, la ley no importa porque tenemos la gracia de Dios. Y la gracia cubre multitud de pecados. El otro extremo que aparece es el legalismo. Lo definía un autor como, el legalismo es la idea y la actitud del corazón que afirma que nosotros podemos ganar el favor de Dios y la salvación de Dios a través de nuestra obediencia a la ley. ¿Ven los extremos? Aquí somos salvados por gracia, entonces no importa la ley. Y aquí nosotros somos salvados es a través de nuestra obediencia a la ley, de nuestro comportamiento. Nosotros podemos ganar el favor de Dios, la bendición de Dios y la salvación de Dios a través de nuestras obras. Eso es el legalismo, que en últimas dice, haz esto y vivirás. Quizás si tú piensas en la iglesia cristiana, esta ha sido básicamente lo que más hemos de pronto visto. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, sino Dios no va a esto y esto y esto y esto. Eso es lo que muchas veces hace que nuestro corazón se resienta cuando no hemos todavía comprendido en la totalidad las implicaciones desproporcionales del Evangelio. Que cuando tú empiezas a caminar con Jesús y empiezas a tratar como de poner tu vida en orden, cuando pecas, uno se siente sumamente mal. Y una de las primeras impresiones que vienen a tu corazón es como que, uy, el Señor ya me dio la espalda, ya se volteó, ya se va a alejar de mí. ¿Por qué? Porque el legalismo está entre nuestras venas. Eso nos corre por las venas. Nosotros sentimos que entonces pecamos, entonces Dios ahí mismo se volteó.
Claro, al ver el Antiguo Testamento nosotros entendemos mucho del por qué esta idea aparece en nuestro corazón. Pero si no lo engranamos con el Nuevo Testamento, no vamos a comprender en últimas que hay un don y un regalo de gracia para el pecador en Cristo Jesús. Los dos extremos, entonces nosotros cómo los debemos vivir, como que cuál es el lugar que tenemos. Al final la ley sí importa en nuestra vida o no importa. Al final nuestra conducta importa para nuestra salvación o no importa. En ese marco es que quiero introducir el texto que vamos a estudiar hoy. Hago la claridad. Perdón. Este marco, este texto no aparece como respuesta a este debate. Sin embargo, lo que Jesús habla en este Sermón del Monte, particularmente en este segmento que va a empezar a abordar desde el versículo 17 hasta el versículo 47 que vamos a ver durante estas semanas, esto es algo que te va a dar mucha luz y mucha claridad en cómo conciliar las dos cosas, el lugar de la ley y el lugar de la gracia en nuestra vida. Así que metámonos en Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 20. Dice Jesús: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que practique y enseñe, el que los practique y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos de que su justicia supere a la de los fariseos y los maestros de la ley. Quisiera abordar este sermón y encontrar, digamos, en estos 4 versículos, básicamente cada versículo es un punto, pero podríamos agruparlos como hizo este teólogo John Stott en su libro sobre el Sermón del Monte, en la relación, estos 2 primeros versículos, la relación que tiene Jesús con la ley, y los últimos 2 versículos en la relación que tenemos nosotros como seguidores de Jesús con la ley. ¿Vale? Entonces arranquemos con el primer versículo. No piensen que he venido a anular o eliminar la ley o los profetas. No he venido a anularlos. ¿He venido a qué? A darles cumplimiento. La forma en que Jesús introduce este texto nos ayuda a entender que parece que en su ministerio, hasta donde va acá, las enseñanzas y el ministerio de Jesús habían dado la idea de que Él venía literalmente a desechar toda la historia del Antiguo Testamento. Cuando habla de la ley y los profetas, en última se está refiriendo a la Torá, estos 5 primeros libros del Pentateuco, y a todo el compendio de los profetas y de los libros históricos que tenemos. En últimas, todo el Antiguo Testamento. No piensen que yo he venido a eliminar o a quitar el Antiguo Testamento de nuestras vidas. Él ha venido a cumplirla. Si se dieron cuenta, cumplir aparece en este versículo y en el versículo siguiente, pero son 2 palabras distintas. En este contexto, esta palabra de cumplir habla de llenar, de completar el Antiguo Testamento. Nosotros rápidamente lo hemos visto como que, claro, toda la ley y los profetas en el Antiguo Testamento, Jesús las está cumpliendo en términos de obediencia. Y es así, pero es mucho más que eso. Literalmente, Jesús está llegando a ponerse en el centro de la historia y dice que todo lo que la narración histórica había hecho, ¿cierto? Toda la gran historia de Dios encuentra su cumplimiento, su plenitud en la entrada suya en la historia. Él llegó a completar el plan de salvación. Todo lo que se había hecho y dicho a lo largo de todos estos años, ahora en Cristo tú encuentras la clave, el clímax, lo que completa absolutamente todo. Entonces no es solamente en términos de obediencia, de que Él sí cumplió los mandatos de la ley, sino que Él vino a completar toda la narrativa histórica, especialmente todo el plan de salvación.
En Cristo, en últimas, se encuentra la interpretación, dice un comentarista, de todas las escrituras, que clarifica cuál era el propósito de Dios, cuál era la voluntad de Dios, cuál era el futuro que él había planeado desde un inicio. Así que si tú eliminas a Jesús de tu relación con Dios, ¿cómo queda tu historia? Mocha, incompleta, te quedas corto. Eso, mis hermanos, es creo que una de las cosas que más, con regularidad, más nos pasa. Que vivimos nuestra fe y nuestra relación con Dios de una manera como bastante legalista. Haz esto y vivirás. Y quizás tenemos algunas memorias, ideas, narraciones acerca de Jesús, pero si no logramos engranarlo con la gran historia de Dios, entonces te pierdes de lo que realmente estaba haciendo Dios en la historia y particularmente en la salvación en Cristo. Así que Jesús deja claro, miren, no crean que yo vine a quitar o abrogar o eliminar la ley y los profetas. Yo vine a completarla. Pero lo segundo que Jesús dice, aparece en el versículo 18. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Otra vez aparece la palabra cumplir, pero este cumplir aquí habla de acontecimientos que tienen que pasar, cosas que tienen que ocurrir o tienen que acontecer. Nada de lo que la ley y los profetas ha estado enseñando y anunciando, profetizando, nada va a pasar, nada se va a quitar hasta que el cielo y la tierra desaparezcan. Ni las expresiones más mínimas del hebreo, ¿cierto? Esa coma o esa tilde o esa iota, eso ni siquiera va a desaparecer. Todo se tiene que cumplir. En últimas, el Antiguo Testamento permanece para siempre, como la revelación de la voluntad de Dios. Y algunos de nosotros nos relacionamos con él, como que, ¿viste? Porque es tan extraño, como que uno ve un Dios en el Antiguo Testamento y ve un Dios en el Nuevo Testamento. ¿Les han hecho esa pregunta? ¿O no han tenido esa pregunta? Es como que, no, entonces Jesús vino y esta es una nueva forma de relacionarnos con Dios. Jesús está diciendo no. Es decir, el Antiguo Testamento es clave porque nos ayuda a entender la revelación de la voluntad de Dios para los seres humanos a lo largo de toda la historia. Y todo eso ha de cumplirse. Sin embargo, entendiendo que Jesús es clave para entender toda la historia de Dios, es clave, entonces todo el Antiguo Testamento tenemos que reinterpretarlo a la luz de qué es lo que Jesús vino a hacer y a completar. Porque se darán cuenta que muchos de los mandamientos quizás los vemos en el Antiguo Testamento como mandamientos culturales. Por ejemplo, el tema del sacrificio. Nosotros para relacionarnos con Dios ahora no tenemos que traer un cordero como pago por nuestro pecado. Sin embargo, en Cristo sabemos que es a través de su sacrificio que nosotros podemos tener acceso a Dios. Y que en últimas, cuando pecamos, nosotros no tratamos de hacer cosas buenas para acercarnos a Dios y para mostrarle que que ya nos arrepentimos y que somos mejores. Lo que nosotros hacemos es recordarnos una y otra vez ese cordero que entregó la vida y en el cual se nos otorgó perdón. Entonces, en últimas, muchos de los principios y mandamientos del Antiguo Testamento sí aplican, no exactamente en la forma, pero sí en la esencia y en la base de lo que es nuestra práctica hoy en día y nuestros entendimientos hoy en día. Así que Jesús deja claro, la ley no va a desaparecer hasta que todo se cumpla, hasta que toda ella termine de cumplirse. Jesús ha dejado claro hasta aquí que Él no viene a abolir el Antiguo Testamento, sino que viene a cumplirlo. Él lo respeta, lo exalta, pero lo completa. Y dice que todo lo que leemos nosotros en el Antiguo Testamento, necesariamente, tienes que verlo a la luz de Jesús. Ahora, pastor, ¿eso qué significa? Porque los veo como con cara de incredulidad. ¿Cierto? Como que cuando hacemos el devocional en las mañanas,
en Zoom, quienes se han conectado muy intencionalmente, yo escojo textos del Antiguo Testamento que son muy raros y sanguinarios a veces para poder traer, y siempre termino dibujando ¿qué? En cada texto. Una cruz grandísima, ¿cierto? A eso me refiero. Y bueno, quienes no han estado, sí, para que no se conecten. Ya no les voy a decir. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Muchos de nosotros, me ha llamado mucho la atención que en el camino sabemos que tenemos que relacionarnos con Dios a través de las Escrituras. Pero he sentido como una alergia en muchos de ustedes, como una alergia al Antiguo Testamento. Porque ese Dios es como muy feo, y como muy violento, y como muy justiciero. Entonces más bien como que yo me quedo más bien con los evangelios y con las cartas, que son muy bonitas. Jesús está diciendo, el Antiguo Testamento es clave en tu relación con Dios. Ahora, ¿cómo haces en la práctica entonces? Porque sí te animaría que si tú eres uno de esos que le ha estado como huyendo al Antiguo Testamento porque las historias son muy feas y muy sanguinarias, yo te animaría a que te aventures a descubrir la ley y los profetas, que conozcas el carácter y la voluntad de Dios que se expresa ahí, especialmente su santidad, porque mucho del reguero de sangre y batallas que vemos en el Antiguo Testamento tiene que ver con la santidad de Dios. Y esa santidad es clave en tu vida para que tú puedas entender por qué era tan importante Cristo. Si no tienes ese marco de referencia del Antiguo Testamento, Cristo va a parecer como que tan bonito que llegó como a perdonarnos a todos. Pero no vas a entender el peso, la importancia y la urgencia que era que viniera este Salvador. Así que yo quisiera animarte, mi hermano y mi hermana, a que tú pudieras relacionarte de formas muy intencionales con el Antiguo Testamento, pero completando la historia. ¿Oíste? ¿Qué es lo que este texto me está mostrando acerca de Dios? Que Dios le da ira el pecado, que Él aborrece el orgullo del corazón, que el pecado sí trae muerte, literalmente, como consecuencia. Pero el pastor me dijo que recordara a Cristo. Ok. Entonces en esta historia, ¿Cristo cómo encaja? Claro, Dios no ha cambiado. Por eso su Hijo tuvo que morir en la cruz. Porque el pecado tiene que ser pagado. Ahora, estas demandas que aparecen en este texto del Antiguo Testamento son vigentes para mí. Pero tengo un Salvador. Por eso es que, a pesar de que yo soy orgulloso como esta gente del Antiguo Testamento, a pesar de que yo he hecho los mismos pecados, he obviado la injusticia, he cometido la maldad, mi corazón es muy ritual, pero mi corazón está lejos de Dios. A pesar de que yo me parezco tanto a este Israel del Antiguo Testamento, porque Dios no me consume. Porque yo tengo un Salvador y tengo a Cristo. Si tú no engranas el resto de la historia, Cristo no va a significar nada para ti. Por eso leer el Antiguo Testamento, que te produce terror, es muy importante para que tú veas cada vez más grande a Jesús. Porque hoy no, y siquiera vino Jesús. Siquiera vino Jesús. Porque Dios sigue siendo así. Sigue siendo el mismo Dios. Él no ha cambiado. ¿Vale? Perdónenme. Ahora, ¿cuál es nuestra relación entonces con la ley? Jesús continúa diciendo en el versículo 19. Todo el que infrinja uno solo, oiga bien, uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos, pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Ahora, cuando vemos este texto, uno se da cuenta de la importancia y la vigencia que tiene el Antiguo Testamento en nuestra vida como creyentes hoy. Cuando Jesús se refiere a este tema de los mandamientos más pequeños, existía entre los judíos
una clasificación de los mandamientos como importantes y los mandamientos leves. Dice un comentarista que, por ejemplo, el tema del diezmo podría ser considerado como un mandamiento leve, pero no guardar el sábado o no hacer justicia social era un mandamiento grave, ¿cierto? Importante. Ahora, los rabinos se acercaban a ellos no como, este sí importa y este no, sino que ambos se tienen que cumplir, pero algunos tienen como mayor gravedad que otros. Por eso es que Jesús habla de este tema de, por pequeñito que sea, porque el entendimiento que ellos tenían como judíos era que había como cierta clasificación de los mandamientos, y había unos que eran muy graves y unos que eran muy sencillos de cumplir. Jesús les deja claro que Él demanda de aquellos que son sus seguidores, si Él no vino a quitar o a eliminar la ley, sino a cumplirla, cuánto más nosotros, como sus discípulos, hemos de considerar también el cumplimiento, ¿cierto? Y la obediencia de la ley como un principio para nuestra vida. El mensaje para sus discípulos es muy clave. Jesús no está diciendo que el que incumple un mandamiento, si se dieron cuenta, no entrará en el reino de los cielos, sino que ¿qué es lo que dice? Así sea por pequeñito, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Y aquí hay una claridad importante para hacer. Jesús está hablando a sus seguidores, aquellos que atendieron a su llamado a arrepentirse y a creer. Y les está diciendo que si ellos infringen uno de los mandamientos, por pequeñito que sea, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Estará en el reino, pero será considerado como pequeño. Pero el que practica los mandamientos y los enseña a otros, ¿cómo será considerado? Entonces, aquí hay algo que quizás no hemos hablado mucho en el tiempo, y es esta idea de que sí hay unos galardones en el reino de los cielos, que no es solamente cuestión de entré, sino que sí hay galardón, sí hay recompensa de parte de Dios. Y lo que Jesús deja claro acá es que, en últimas, la posición que un discípulo va a ocupar en el reino de los cielos depende de si se acerca a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras con una actitud como que, eso no importa tanto. No, eso no importa tanto, porque tenemos a Cristo. Yo sé que el Señor demanda esas cosas y que es su voluntad. Una actitud trivial, o si la obedece y la enseña a otros como la palabra de Dios. Las recompensas que vienen en el reino de los cielos sí dependen de nuestra relación con la ley de Dios. O sea, la ley sí importa y importa mucho. Y acto seguido, Jesús culmina su introducción a todo este bloque de estas enseñanzas de ustedes escucharon que se dijo, pero yo les digo, ¿cierto? Y lo vamos a ver varias veces a lo largo de las semanas siguientes. Versículo 20. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos, a menos de que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Ahora sí está hablando de entrar o no entrar en el reino de los cielos. ¿Qué se requiere para entrar en el reino de los cielos? Una justicia mayor. Esto, quizás para nosotros no lo entendemos por la distancia cultural que tenemos, pero cuando está hablando de la justicia mayor a la de los maestros de la ley y los fariseos, está hablando no solamente de la crema innata, sino está hablando de los hombres más reconocidos por su piedad en Israel. ¿Sí me entienden? Eso era hablar, cuando hablamos de los maestros de la ley, estamos hablando de eruditos, de gente que eran los guardianes de la ley, los que eran encargados de enseñarla, interpretarla y preservarla. Eso era gente celosa por Dios. Y los fariseos eran miembros de la secta más comprometida con el cumplimiento de las demandas del Antiguo Testamento, tanto la ley escrita como la ley oral que tenían los judíos. Así que de entrada, eso debió sonar a una desilusión para todo el mundo. Uy, ¿cómo así?
yo no voy a entrar a menos que sea mejor que esta persona que me está enseñando la palabra del Señor. ¿Cómo voy a hacer para superar esa justicia? ¿Cómo yo puedo ser mejor que esa persona? Y yo sé que ustedes, muchos de ustedes, consideran que quienes nos paramos aquí somos como algo, como estamos en un nivel más alto de santidad, ¿cierto? Steve podría saber que no es así. Porque a eso sonaba. Como que, uy, tengo que ser más santo que el pastor, ¿cierto? O más santo que este misionero. O más santo que este profesor del seminario. Tengo que ser más santo para poder entrar. Entonces no, me fregué. Básicamente estoy fregado. Nadie va a entrar. Ahora, lo que Jesús está diciendo aquí es que sus discípulos no son llamados a una mayor cantidad de actos de justicia. Como que tienen que hacer más cosas buenas. Cuando hablamos de justicia, nosotros ahí mismo lo pensamos así. ¿En qué más cosas tengo que hacer para ser una buena persona? Jesús no está hablando de una mayor cantidad de justicia, sino que está introduciendo una clase diferente de justicia que es necesaria para entrar en el reino de los cielos. Ahora, en lo que vamos a estudiar, vamos a ver que la baranda se empieza a levantar y levantar y levantar y levantar y levantar, para que todos nosotros digamos, nos pelamos, nos rajamos en esto. Así que evidentemente necesitamos una justicia diferente, una justicia que viene de Dios. Y aquí Mateo empieza a engranar toda una historia que terminará por ahí al final mostrándonos la pasión de Cristo, entregando su vida y cumpliendo la ley, cumpliendo sus demandas y diciendo, mira, ya todo está cumplido. Una justicia que viene de Él. Una justicia que desde el Antiguo Testamento se había entendido que era por la gracia de Dios. Lean el Salmo 51 y se van a dar cuenta de eso. David entendía que solamente por la gracia de Dios es que podía ser salvado, porque él era un pecador. Así que no se trataba de tantas cosas que yo tengo que hacer, sino una justicia que tengo que recibir específicamente, una justicia gratuita, un perdón gratuito que viene de parte de Cristo. Ahora, mis hermanos, ¿cómo respondemos a esta pregunta? Porque yo quería responder con todo este debate. Responder la pregunta, ¿cómo lo relacionamos con la ley? Espero que hasta aquí haya sido claro, en boca de Jesús, que la ley es muy importante en tu vida y en la mía. Que sí es clave para entender la voluntad y los propósitos de Dios, pero específicamente es clave para poder entender a Cristo y su papel protagónico en nuestra vida. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Empezamos hablando de esos extremos, del antinomianismo y del legalismo, o el libertinaje y la religiosidad, ¿sí? Y les dije que nosotros, cuando empezamos a caminar con Cristo, empezamos a tratar de encontrar como que cuál es el camino medio, ¿cierto? Ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre. Entonces, cuando nosotros sentimos, cuando nosotros sentimos que estamos disfrutando mucho de la gracia de Dios, entonces entonces necesitamos meterle un poquitico de ley. Y cuando estamos esclavizados bajo el peso de la ley, decimos, no, necesitamos meterle un poquitico de gracia. Entonces tratamos de balancear, a ver si encontramos un camino. Pero la cosa es que, como han escrito muchísimo, hay un libro espectacular acerca de esto, que se llama El Cristo Completo, creo que con Jonathan lo pueden conseguir, que es todo un abordaje de esta misma problemática. Es que ambas manifestaciones son dos caras de la misma moneda. Es decir, estas expresiones son las expresiones de un mismo problema. Tim Keller lo resumía así. Al hablar de la parábola del hijo pródigo, o de los dos hijos perdidos, como resume él, uno
Dice, yo no quiero que el padre esté a cargo mío, yo me voy, deme la herencia que me corresponde y yo me voy, sin ley. Pero el otro, ese que cuando vio que el hermano había llegado y le habían hecho una parranda ahí, y no quiso entrar, el padre sale a recibirlo, pero lo que él dice es, pero ¿cómo así? Yo todo el tiempo haciendo lo que es correcto, y este degenerado llega y le matas el becerro más gordo. Ahí, como digo yo, peló el cobre. Mostró que en última su corazón estaba aferrado ¿a qué? Al legalismo. Haz esto para poder obtener esto. Tim Keller, en este libro del Dios pródigo espectacular, dice, los corazones de los dos hermanos eran iguales. Ay, gracias, linda. Yo estoy aquí. Los dos querían alcanzar una posición en la que pudieran decirle al Padre lo que él tenía que hacer. Es decir, cada uno se rebeló, pero uno lo hizo siendo muy malo y el otro siendo demasiado bueno. Los dos estaban lejos del Padre. Ambos eran hijos perdidos. ¿Cuál es el problema de base del antinomianismo y del legalismo? De nuestra tendencia a vivir como que no importa lo que Dios exija, igual hay perdón y gracia en Cristo Jesús para nosotros. O no es que si no hago esto entonces no me va a ir bien y Dios no me va a bendecir. Las manifestaciones cotidianas del legalismo que tenemos. En últimas, el gran problema, mis hermanos, se radica en una sola cosita. En la idea que tú y yo tenemos de Dios. Ahí está. El problema radica en la idea que tú tienes del Padre. Dice en otro libro Tim Keller, tanto el legalismo como el antinomismo en principio requieren el mismo tratamiento, una visión de la belleza de Dios mismo y de su gracia gloriosa y gratuita y valiosísima. Tanto el legalismo como el antinomismo se curan solo con el Evangelio. ¿A qué está apuntando Keller con este comentario? A nosotros nos cuesta mucho conciliar esta idea de que Dios es un Padre bueno, amoroso, tierno, misericordioso, perdonador. Y la idea de que Dios es un Dios justo, santo, que demanda santidad de nosotros. Esas dos cosas nos hacen como un cortocircuito en la cabeza a nosotros. Así que cuando nos acercamos a Dios, queremos ver a uno o a otro, pero nos cuesta mucho ver las dos realidades del mismo Dios. Y ahí es donde aparece nuestra distorsión. Porque, ¿cuál prefieren más ustedes? ¿El Padre bondadoso y tierno, misericordioso? ¿O el Dios de justicia y santidad, que se aira contra el pecado? ¿Cuál prefieren? ¿Cuál les gusta más seguir? ¿Cierto? Pero ¿cuál es el problema si obviamos una de esas dos? Que creamos una distorsión de Dios. Lo que está aquí de base es que en últimas, el que no quiere la ley, no entiende que la ley expresa la bondad de Dios, no solamente su carácter santo y justo, sino su buena voluntad para su vida. ¿Por qué voy a quitar la ley si la ley fue dada para nuestro bien? La ley es buena, dice el apóstol Pablo. Revela lo que Dios anhela de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra sociedad. Pero aquel que cree que un padre que pone normas es un padre malo, como la crianza por estos días, aquel que cree que un padre que pone normas es un padre malo, tiene distorsionada la idea de Dios. Porque las normas de Dios son para tu bien. Para tu bien. Eso es como la niña ha estado estos días con dolor de estómago y todo eso por el pan y esas vainas. Pero le encanta mecatear. Le encanta mecatear. Entonces, claro, va y en cualquier comunidad misional que es hay pan venteado, come, y después, ay papi, está llorando por allá los gritos. Y una y otra vez es recordarle esto, muñeca, papá y mamá te dicen que no comas eso,
Porque esta es la consecuencia. Es para tu bien. Si ella dijera, mi papá, qué pereza, yo no quiero las leyes de mi papá siempre me prohíbe todo. Lo que ella no entiende es que yo la amo, que mi esposa la ama. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando la ley nos pica, como que, ay, no, esa cosa que me pongan, pues como que no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, es como que, ay, no, eso no me gusta. Nosotros no estamos entendiendo el amor protector de Dios detrás de sus mandatos. Tanto como Annie, si me dijera, no me pongas esas normas de que el pan y que la leche y que los jugos y las gaseosas. No, déjeme así. Si usted me ama, me va a dejar hacer lo que yo quiera. Yo sé que algunos han tenido esos diálogos con sus hijos, ¿no? Pero el legalista, ese que está cumpliendo constantemente la ley, ¿cómo tiene distorsionado a Dios? También duda de lo mismo. También duda de la bondad de Dios. Porque él siente como el hermano mayor que tiene que cumplir las cosas que si no las cumple, entonces. En últimas, él no cree que el Padre sea bueno. ¿Se dan cuenta de eso? Él ve al Padre como un tirano. Un tirano. Que hay que hacer las cosas para que no lleve rejo. Y que hay que hacer las cosas para poder merecer. ¿Ven la distorsión que ambos extremos tienen acerca de la bondad del Padre? Ahora, ¿te das cuenta cómo nosotros hemos sido irradiados por eso? Nosotros nos debatimos entre la irreligiosidad y la religiosidad, el antinomismo y el legalismo, entre la ley y la gracia. Entonces, como que ¿cuánto le añado? Aquí es donde aparece un tercer camino, un camino diferente a todos los caminos, que es la cruz. Tenemos el gráfico ahí. Creo que uno de los gráficos que más me ha ayudado a poder comprender esto es este. Voy a dejar un momentico para que lo vean. En él vemos la conciencia creciente de la santidad de Dios. De que los mandatos del Señor son vigentes para nuestra vida. Que lo que Él anhela y exige de nosotros es altísimo. A medida que tú vas avanzando en la fe y dándote la oportunidad de introducirte en la palabra del Señor, especialmente en el Antiguo Testamento también, tú vas a ser más consciente de la vara que Dios pone. Que Dios sí es un Dios santo. Así que a medida que tú avances en conocer más a Dios y verte en el espejo, ¿qué es lo que va a empezar a crecer en ti? Una conciencia de tu pecado. Una conciencia de tu pecado. ¿Y qué hacemos con un Dios que es santo y con unos hombres y mujeres pecadores? ¿Cómo se concilia estas dos cosas? ¿Qué es lo que aparece en la mitad? La cruz. ¿Cómo conciliamos nosotros? Entonces, ¿cómo debemos relacionarnos entre la ley y la gracia? ¿Entiende esto? Dios no baja su baranda. Dios no baja la santidad y la expectativa que tenemos de nosotros. De hecho, conocerlo más nos hace dar cuenta de nuestro pecado. Pero a medida que nosotros nos acercamos a esa realidad de uno de los papeles que tiene la ley en nuestra vida, que es convencernos de que somos convictos delante de Dios, que somos pecadores, que no logramos llenar todo lo que Él demanda de nosotros, lo que empieza a hacerse más urgente es ¿qué? Un puente, una justicia diferente.
no es añadirle más, es como comprometerme que este año sí voy a leer más la Biblia, este año voy a decir menos mentiras, este año voy a organizar mis negocios. No es esa justicia la que salva. Es esta, la que te ayuda a entender que tanto ama Dios al pecador que envía a su Hijo para que entregue la vida suya por sus pecados. Pero no solamente para perdonar sus pecados, sino para vivir la vida como debió haber sido vivida, en obediencia perfecta. Entre más entiendes quién es Dios y entre más te das cuenta de tu pecado, lo que se va a hacer más grande, más bello, más precioso, más necesario, más urgente en tu vida. ¿Sabes qué es? Jesús. Pero hay un problema. Pongamos la otra imagen, porfa. ¿Qué pasa si yo siento que Dios no es tan santo, que Él es tan bueno y tan misericordioso y sabe que yo soy pecador, que Él me baja un poquitico la baranda, ¿cierto? ¿Y qué pasa si en últimas yo no me considero como tan mala persona? Yo soy un poquitico más bueno, ¿cierto? Yo no soy tan malo como otros. Claro, porque no me he visto a la luz de la Biblia, me estoy viendo a la luz de la sociedad, y bueno, pues yo no soy tan malo como este. Entonces, si reduzco la santidad de Dios, y si reduzco mi convicción de pecado, entonces ¿qué se hace cada vez más pequeñito? Entonces Jesús no significa nada en mi vida. Pues para qué bonito que murió y todo, pues yo no necesitaba un salvador, yo soy tan buena persona que Dios en últimas. Y como Dios es tan bueno y tan misericordioso, pues entonces una forma de reducir la cruz, mis queridos, es eso. Y ahí, nota, por eso es tan importante tu lectura de la Biblia. Si tú no lees las Escrituras y conoces de primera mano a Dios, así no entiendas nada, así te horrorices a historias tan feas, si tú no lo lees de primera mano, la idea que tienes de Dios la vas a sacar de alguna otra parte. Ese es el problema. La vas a sacar de alguna otra parte y seguramente va a ser distorsionada. ¿Sí? Ahí nota publicitaria para que se animen a leer la palabra y hacer sus devocionales. Entonces, mis hermanos, para concluir, ¿cómo debemos vivir entonces? ¿Qué hacemos? Ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre. No. Sencillo. Mira a Jesús. Mira a Jesús. Mira a la cruz. Porque la cruz de entrada te dice que tú y yo éramos tan malos, que no podíamos salvarnos solos. De entrada nos ayuda a darnos cuenta de lo profundo y grave de nuestra pecaminosidad. Tan malos que necesitamos un Salvador, un Cordero sustituto, alguien que pagara el precio por nosotros, porque por más que te esfuerces, nunca vas a llegar a ser a Dios deudor tuyo. Tus obras son como trapos de inmundicia delante de la santidad de Dios. La cruz es el reflejo de nuestra condición, de nuestra pobreza espiritual. Pero también la cruz, en últimas, nos recuerda cuán serio es Dios con este tema de la santidad. Porque Dios no dijo, no, hombre, si esos son como muy pecadores, perdonémoslos a todos. ¿Por qué tenía que morir Jesús en la cruz? ¿Por qué? Porque Dios tenía que hacer justicia. Y ahí es donde ha salido este dicho precioso, que la cruz es el lugar donde la justicia y la misericordia o el amor de Dios se encuentran. Esa cruz nos muestra eso que a nosotros nos cuesta tanto conciliar, de cómo es que es bondadoso y bueno y misericordioso, pero también es Dios de justicia, Dios que castiga el pecado. ¿Cómo es que Dios es esas dos cosas al mismo tiempo? Mira la cruz. Ahí está el resumen. ¿Quieres conciliarlo? Mira la cruz.
Por eso, mis hermanos, ¿cómo debemos vivir entonces? Mira constantemente la cruz. La cruz te va a recordar que las demandas de la ley de Dios son vigentes para nuestra vida, expresan la voluntad de Dios para ti, la buena voluntad de Dios. Cuando decides obviarlas, decides alejarte del amor de Dios protector para ti. Pero la ley nunca va a ser el medio a través del cual tú vas a ganar la salvación de Dios, porque eso solamente se logra en Cristo. Entonces, ¿la ley qué papel cumple? La ley te enseña y te instruye, ahora que eres salvo, cómo vas a vivir para Dios, cómo lo puedes honrar, cómo lo puedes adorar. De esa manera Él diseñó tu vida. Ahora tienes la posibilidad de hacerlo, no para ganar algo, ¿cierto? No es que eso gane algo delante de Dios, porque ya lo que Dios te iba a dar ya te lo dio en Cristo. Hermoso. Pero mirar la cruz también te recuerda el otro lado de la balanza, que la ley importa, pero que en medio de nuestro pecado, en medio de nuestra fragilidad, se ha mostrado el amor de Dios por el pecador, proveyendo un camino, en medio de tus frustraciones, en medio de tu cansancio, en medio de esa incapacidad que te da el ser lo que quieres ser para Dios y toparte una y otra vez con tus imposibilidades. La cruz te recuerda que hay gracia para ti, que por gracia has sido salvado por medio de la fe. Esto no es de ustedes, esto es un regalo de Dios. ¿Tú crees que alguien que entienda eso va a decir, bueno, entonces venga, vamos a pecar? ¿Tú crees que alguien que entienda este gráfico va a vivir libertinamente en su vida? Imposible, imposible. Quien entienda la deuda que ha sido perdonada y entienda su pecaminosidad, va a vivir en adoración. Y va a ver a Jesús como, ay Señor, que si no hubieras enviado a tu Hijo, si no lo tuviera Él, ¿qué sería de mí? Quisiera que cerraras tus ojos un momento para orar. Y quiero que pienses en cuál lado estás, en cuál te has movido más. Quizás en el de la gracia barata, que te ha dejado hacer lo que quieras hacer, que no importa si no hay frutos de transformación en tu vida, y solamente has sentido que sí, Dios es solamente amor. Y el Señor te está trayendo hoy a conciliar la imagen completa de quién es Él, que también es un Dios justo. Y no quiere que entonces hagas una lista de todo lo que tienes que hacer. Si tú te has movido en este tema de una vida un poco más libre y libertina a veces, que le ha dejado espacio al pecado, que de hecho ha permitido que el pecado se convierta en una práctica en la vida, el Señor te llama a arrepentirte hoy. Te invita a verlo como Él realmente es. No esa imagen distorsionada que ha traído frutos destructivos a tu vida. Aquí hay un Padre bueno que te ha dado la ley para enseñarte su buena voluntad. Cuando tú decides hacer la ley por ti mismo, te hieres. No solamente deshonras a Dios, te hieres. Destruyes tu vida y la de otros. Y el Señor te está invitando a acercarte y a reconocer que sí, la embarraste. Y muy feo. Pero quieres que vea eso para que puedas ver con mayor nitidez y claridad la cruz. Para que entiendas la dimensión de su perdón, de su gracia. Pero también las implicaciones de esto para tu vida. Si tú has
hecho concesiones con una vida de pecado, que sientes que Dios está pasando por alto, no te engañes a ti mismo, por favor. No te engañes a ti mismo. Y corre a Cristo. Pídele perdón. Abrázate a esa cruz. Y recibe de ella todo lo que tú necesitas para vivir, para componer tu caminar. Pero si tú estás en el otro costado, en el que quizás como yo nos sentimos tan buenas personas porque no hacemos tantas cosas malas, pero en últimas, como el hermano mayor, nos enojamos cada vez que Dios no nos reconoce o nos trata o nos da lo que nosotros sentimos que merecemos, porque nosotros sí, no como otros, nosotros sí. Si tú estás en ese otro costado, también el Señor te está invitando a arrepentirte. Porque tú has reducido la santidad de Dios como algo a lo que se puede alcanzar y cumplir. Y también tienes distorsionado a Dios. Y no solo eso, sino que también has basado tu vida, como yo, en que uno hace méritos, porque Dios es un Dios tirano, que solamente da cuando uno gana, cuando uno merece. Quizás hasta te has peleado con Él. Y el Señor te invite a reconocer una vez más su bondad. Al hermano mayor, el padre salió a entrar a la fiesta. Y el Señor quiere invitarte a esta comunión con Él, para que lo disfrutes, para que disfrutes de su bondad, para que descanses de esa carga pesada que es llevar la ley sobre los hombros sin un Salvador. Padre, ayúdanos a conocer más a Jesús, a atesorarlo más en nuestra vida, a completar la historia, así como dice este texto. Tú viniste a cumplir la ley y los profetas, a completar toda la historia de la salvación de Dios. Te suplicamos, danos esa gracia cada vez más, de no tener este complique de cómo me relaciono con la ley y con la gracia, porque entendemos que nuestro Salvador entregó su vida, cumpliendo las demandas de la ley y otorgándonos la gracia para que nosotros pudiéramos vivir en esta vida contentos, glorificando a Dios por esta nueva identidad, esta nueva relación que tenemos con el Padre en Cristo, que ahora ha posibilitado que nuestra vida te adore, cumpliendo tu voluntad, no para entrar, sino como algo que anhelamos hacer como gratitud y adoración, y algo que, como dice este texto, promete también recompensas. Así que ayúdanos a ser creyentes, que apreciamos y atesoramos el Evangelio, y atesoramos también la ley, y enseñamos a otros también a cumplirla en Cristo. Amén. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.